Mis padres liquidaron mi fondo universitario para su casa, diciendo que no lo merecía. Los demandé y recuperé hasta el último centavo y más. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Mateo, y hasta hace unos meses, a mis 18 años recién cumplidos, sentía que el mundo era una promesa brillante a punto de desplegarse ante mí. La ceremonia de graduación de la prepa había sido una fiesta de risas, abrazos y sueños compartidos con mis amigos. Mi meta, esa que me hacía vibrar el pecho cada vez que la pensaba, era estudiar ingeniería en sistemas en la mejor universidad del estado. Un sueño que había nacido de la mano de mi abuelo Anselmo, un ingeniero retirado que con paciencia infinita me enseñó los secretos de la primera computadora que me regaló. Mis abuelos, don Anselmo y doña Isabel, ya no están conmigo, pero su recuerdo es un faro. Especialmente el de ese guardadito, como ellos lo llamaban, una cuenta de ahorros que con tanto esfuerzo habían construido para mis estudios. Este dinero es para que vueles alto, mijo, para que nadie te corte las alas, me decía mi abuela Isabel, mientras mi abuelo asentía con esa sonrisa suya, llena de orgullo y esperanza. Ese fondo no era solo dinero, era el amor de mis abuelos materializado, su fe en mi futuro. Mis padres, Ricardo y Elena, eran los administradores de esa cuenta. Nunca tuve motivos reales para dudar de ellos, o quizás, no quise verlos. Aunque, ahora que lo pienso, siempre hubo pequeños detalles, como esas veces que hablaba con pasión de la universidad y ellos desviaban la conversación hacia temas más terrenales, como el último modelo de camioneta que había salido o los planes de mi hermana menor, Sofía, para su próximo cumpleaños. La universidad es muy cara, Mateo, soltaba mi madre de vez en cuando, con un suspiro que yo interpretaba como preocupación genuina. Hay que ser realistas, añadía mi padre. En los meses previos al desastre, empecé a notar ciertos gastos que no cuadraban con su discurso de hay que apretarse el cinturón. Un día llegaba un nuevo refrigerador de 2 puertas, enorme y plateado, que ocupaba casi toda la cocina. Otro día, mi madre aparecía con bolsas de tiendas departamentales caras, justificándolo con era una oferta imperdible, mijo. Sofía, por supuesto, siempre estrenando ropa de marca o el celular de última generación. Yo, ingenuo, pensaba que quizás mi padre había recibido un bono en el trabajo o que simplemente estaban aprendiendo a administrar mejor sus ingresos. Las conversaciones sobre dinero entre ellos se volvieron más frecuentes, siempre en voz baja, con un deje de tensión que yo no sabía interpretar. Si me acercaba, callaban de golpe o cambiaban de tema bruscamente. Cosas de adultos, Mateo, no te preocupes, decía mi madre con una sonrisa forzada. Sofía, por su parte, había empezado una campaña insistente sobre modernizar la casa. Es que ya se ve muy viejita, necesitamos un cambio. Algo más, nosotras, le decía a mi madre, y mi padre, extrañamente, parecía considerarlo. Cuando yo preguntaba casualmente por el fondo de mis abuelos, la respuesta era siempre la misma evasiva tranquilizadora por parte de mi padre, ahí está, campeón, seguro y creciendo. Tú concéntrate en tus estudios. Mi madre simplemente asentía, sonriendo. Qué ciego fui. No quería ver la tormenta que se estaba formando justo sobre mi cabeza. La primera campanada de alarma real sonó cuando necesité dinero para inscribirme a un curso propedéutico intensivo para el examen de admisión a la universidad. Era una cantidad considerable, pero sabía que el fondo de mis abuelos podía cubrirla sin problemas. Cuando se lo planteé a mis padres, la reacción fue extraña. Híjole, Mateo, comenzó mi padre, rascándose la nuca, justo ahorita andamos un poco apretados. ¿No puedes esperar un poco? Mi madre añadió rápidamente, sí, mijo, deja que nos organicemos. Además, ¿tan necesario es ese curso? Siempre has sido muy listo. Las largas se convirtieron en su respuesta estándar durante las siguientes semanas. Mientras tanto, la actitud de Sofía era cada vez más llamativa.
Un día llegó a casa presumiendo un bolso de diseñador que, según ella, había sido un regalito de mis padres por sus buenas calificaciones, aunque yo sabía que sus notas apenas eran promedio. Luego comenzó a hablar con insistencia sobre cambiar su viejo coche por uno del año. Es que ya me da pena salir en esa carcacha, papis, les decía en tono lastimero. Mis padres intercambiaban miradas, pero no la desmentían. Una punzada de inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. La situación se volvió insostenible. La fecha límite para el curso se acercaba. Una tarde, desesperado, decidí buscar yo mismo algún estado de cuenta del fondo universitario. Recordaba vagamente que mi padre guardaba documentos importantes en un cajón de su escritorio en el pequeño estudio de la casa. Con el corazón latiéndome con fuerza, esperé a que salieran de compras y me deslicé en la habitación. El cajón estaba cerrado con llave. Sentí una frustración enorme. ¿Por qué tanto secretismo si se suponía que ese dinero era para mí? Decidí contarle mis sospechas a mi tía Carmen, la hermana menor de mi abuelo Anselmo. Ella siempre había sido mi confidente, una mujer recta y con un cariño especial por la memoria de sus hermanos. Cuando le expliqué la situación, su rostro se ensombreció. «Ay, Mateo», me dijo con preocupación, «tu padre siempre fue un poco descuidado con el dinero, y a Elena siempre le gustaron mucho las apariencias. Recuerdo que Isabel, tu abuela, me confesó una vez que le preocupaba que Ricardo no supiera administrar ese dinero con la seriedad que merecía. Déjame pensar qué podemos hacer». Sus palabras, lejos de calmarme, aumentaron mi angustia. Los días siguientes fueron una tortura. La tensión en casa era palpable. Mis padres me evitaban, y cuando les preguntaba directamente por el dinero, sus respuestas eran cada vez más vagas y contradictorias. Una noche, no pude más. Me armé de valor y, mientras mi padre veía la televisión, logré tomar disimuladamente el llavero que siempre dejaba en la mesita de la entrada. Contuve la respiración y fui al estudio. La llave correcta abrió el cajón al primer intento. Dentro, había un desorden de papeles. Comencé a revisar. Encontré estados de cuenta antiguos del fondo. La cifra era considerable, tal como mis abuelos me habían dicho. Pero luego, entre facturas de servicios y pólizas de seguro, hallé una carpeta de color chillón. Dentro, había cotizaciones recientes y un contrato casi firmado para una remodelación completa de la cocina y los 2 baños de la casa. Los diseños eran lujosos, los materiales carísimos, granito importado, grifería de diseño, azulejos españoles. Y la cifra total era obscenamente alta. Casi idéntica al último saldo que había visto del fondo universitario. Un escalofrío me recorrió la espalda. En ese momento, escuché voces en la sala. Mis padres habían vuelto antes de lo esperado. Con manos temblorosas, intenté volver a meter todo en la carpeta, pero un papel se deslizó y cayó al suelo, justo cuando la puerta del estudio se abría. Era mi madre. «Mateo. ¿Qué haces aquí?». Su voz sonó extrañamente aguda. No tuve tiempo de reaccionar. Sus ojos vieron la carpeta abierta sobre el escritorio, luego el papel en el suelo, un estado de cuenta reciente del fondo universitario. Lo recogió. Lo miró. Luego me miró a mí. La cifra impresa era ridículamente baja. Casi inexistente. La mayor parte del legado de mis abuelos se había esfumado. Y en la cara de mi madre, por un instante, antes de que la máscara de indignación la cubriera, vi un destello de culpa. No, era más bien el fastidio de haber sido descubierta. El aire en el estudio se podía cortar con un cuchillo. Mi padre entró detrás de mi madre, alertado por el silencio repentino. Su mirada pasó de la carpeta abierta a mi rostro, luego al estado de cuenta que mi madre sostenía con dedos temblorosos. «¿Qué significa esto?», logré preguntar, la voz convertida en un susurro ronco. Señalé las cotizaciones de la remodelación y luego el saldo irrisorio del fondo. El dinero de mis abuelos, para mi universidad. Mi padre intentó la táctica de la ofensa. «¿Pero qué manera es esa de husmear en mis cosas, Mateo? ¿Quién te crees?». Su voz sonó impostada, tratando de ganar tiempo. Mi madre, en cambio,
optó por el melodrama. Ay, Mateo, hijo, no sabes las presiones económicas que hemos tenido últimamente. Tuvimos que tomar decisiones difíciles, por el bien de la familia. Sus ojos comenzaron a humedecerse, pero yo ya no le creía. Por el bien de la familia, repetí, sintiendo como una oleada de ira fría comenzaba a subirme por el cuerpo. ¿Una cocina de lujo y baños de revista, eso era por el bien de la familia? ¿O era para pagar los caprichos de Sofía? Recordé sus comentarios sobre querer un coche nuevo, sus constantes quejas sobre lo vieja que estaba la casa. Sofía, como si la hubieran invocado, apareció en el umbral de la puerta. ¿Qué tanto escándalo?, preguntó con fastidio, mirando la escena con desinterés. ¿Ya le dijeron a Mateo lo de la remodelación? Va a quedar padrísima la casa, hermanito. Deberías estar feliz. Su descaro fue la gota que derramó el vaso. Feliz, articulé con dificultad. ¿Feliz de que se hayan robado mi futuro? ¿Feliz de que hayan traicionado la memoria de los abuelos? Fue entonces cuando las máscaras cayeron por completo. La fachada de padres preocupados se desmoronó para revelar la crudeza de su egoísmo. Y bueno, sí, se usó el dinero, espetó mi padre, harto de fingir. ¿Y qué? Era dinero, familiar, al fin y al cabo. Y para serte sincero, tu hermana tenía necesidades más urgentes y realistas que tu idea de irte a esa universidad carísima a perder el tiempo. Mi madre asintió, y sus siguientes palabras se clavaron en mi alma como dagas envenenadas. Siempre has sido un soñador, Mateo, un poco desconectado de la realidad. Pensamos que esto te ayudaría a madurar, a poner los pies en la tierra. Además, añadió, con una frialdad que me heló los huesos, no estábamos del todo seguros de que realmente fueras a aprovechar esos estudios como se debe. Considera esto una lección de vida. No todo el mundo merece que se le den las cosas en bandeja de plata. Que no lo merecía, repetí, incrédulo. El dolor era tan intenso que casi no podía respirar. No era solo el dinero, era el desprecio, la falta absoluta de consideración por mis sentimientos, por mis sueños, por la última voluntad de las personas que más me habían querido en el mundo. Ustedes son unos ladrones, dije finalmente, la voz cargada de una mezcla de rabia y desolación. Mi padre dio un paso amenazante hacia mí. No te atrevas a hablarnos en ese tono, mocoso insolente. Vives bajo nuestro techo y comes de nuestra mesa. Mi madre rompió en un llanto que sonaba completamente falso. Nos vas a matar de un disgusto, Mateo. ¿Así nos pagas todos nuestros sacrificios? ¡Qué malagradecido eres! Pero yo ya no los escuchaba. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. La imagen idealizada que tenía de mis padres se hizo añicos. Solo veía a dos extraños, dos personas egoístas y manipuladoras que habían destrozado mis ilusiones sin el menor remordimiento. Esto no se va a quedar así, declaré, mi voz temblando pero firme. Ese dinero era mío, destinado a mi educación por mis abuelos. Y ustedes me lo quitaron. Voy a hablar con mi tía Carmen y voy a buscar asesoría legal. Una carcajada burlona de mi padre fue su respuesta. Haz lo que quieras. ¿Crees que un abogado te va a hacer caso? ¿Demandarnos a nosotros, tus padres? No seas ridículo. Pero yo ya había tomado una decisión. No me iba a quedar de brazos cruzados mientras ellos se salían con la suya. Iba a luchar por lo que me correspondía, y por la memoria de mis abuelos. Salí de esa casa sintiendo que me ahogaba. La primera persona a la que acudí fue mi tía Carmen. Cuando le conté los detalles de la confrontación, la crudeza de las palabras de mis padres, su rostro se encendió de una furia contenida que pocas veces le había visto. No tienen nombre, Mateo. Son unos sinvergüenzas. Pero no te preocupes, no estás solo en esto. Recordó entonces algo crucial, tu abuelo Anselmo, que en paz descanse, era muy metódico. Una vez me dio a guardar una copia de unos documentos importantes, por si acaso, dijo. Creo que entre ellos podría estar algo relacionado con ese fondo, quizás una carta de instrucciones o una copia de su testamento donde especificaba su voluntad. Voy a buscarla ahora mismo.
Mientras tía Carmen revolvía sus archivos, me sugirió que visitáramos a don Raúl, un viejo amigo y compadre de mis abuelos, un hombre mayor muy respetado en la colonia. Don Raúl nos recibió con su habitual calidez, pero su semblante se tornó grave al escuchar mi relato. «Qué tristeza, Mateo», dijo, negando con la cabeza. Anselmo e Isabel trabajaron como burros para juntar ese dinero. Su único deseo era verte convertido en un profesionista. Recuerdo perfectamente cuando abrieron esa cuenta, estaban tan ilusionados. Don Raúl no solo nos ofreció su apoyo moral, sino que se comprometió a redactar una carta testimonial detallando lo que sabía sobre la creación del fondo y las intenciones claras de mis abuelos. La palabra de tus abuelos era ley, y su voluntad debe respetarse, sentenció con firmeza. Con estas primeras luces de esperanza, tía Carmen me llevó con el licenciado Gutiérrez, un abogado que un conocido suyo le había recomendado como un perro para los casos difíciles, pero justo. La oficina del licenciado era sobria, pero él irradiaba una energía aguda y directa. Le expuse los hechos, mostrándole las copias de los estados de cuenta que había logrado sacar, la cotización de la remodelación, y le hablé de la futura carta de don Raúl y de los documentos que tía Carmen estaba buscando. El licenciado Gutiérrez escuchó cada palabra sin interrumpir, sus ojos fijos en los míos. Al terminar, asintió lentamente. «Tenemos un caso sólido aquí, Mateo», dijo con una seriedad que me infundió confianza. «Lo que tus padres hicieron se llama administración fraudulenta y abuso de confianza. Y el daño emocional es evidente. Vamos a necesitar notificarles formalmente que inicias un proceso legal para la recuperación de esos fondos y una compensación por daños». La notificación legal llegó a casa de mis padres como una bomba. Estalló la guerra. Recibí una llamada de mi padre. Su voz, usualmente socarrona o autoritaria, estaba distorsionada por la furia. «¿Cómo te atreves a demandarnos, malnacido? A nosotros, que te dimos la vida. Eres un traidor». Mi madre, al fondo, gritaba que era un hijo del demonio y que estaba manipulado por esa víbora de tu tía Carmen. Sofía me envió una retahíla de mensajes llamándome ambicioso, muerto de hambre y desalmado. Pero la ofensiva no paró ahí. Mis padres comenzaron una campaña de desprestigio entre la familia extendida. El tío Rogelio, hermano de mi padre y un hombre de ideas muy tradicionales, me llamó para sermonearme. «Estás arrastrando el apellido por el lodo, muchacho. Los problemas de la familia se arreglan en casa, no en los juzgados. Retira esa demanda o te vas a quedar solo». Mi prima Estela, que siempre pareció envidiar cualquier cosa buena que me pasara, comenzó a esparcir rumores en las reuniones familiares y, sospecho, en algún grupo de WhatsApp. Pintándome como un monstruo desagradecido que solo quería el dinero de sus pobres padres trabajadores. Doña Remedios, la vecina que tenía un doctorado en chismografía, se encargó de que la historia, convenientemente distorsionada a favor de mis padres, circulara por toda la cuadra. Afortunadamente, no estaba solo. El licenciado Gutiérrez me aconsejó no responder a las provocaciones y documentar cualquier amenaza o intento de difamación. Andrés, mi mejor amigo, fue un pilar. «No les hagas caso, carnal», me decía. «Tú sabes la verdad, y la gente que realmente te quiere también la sabe». Tía Carmen, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Encontró entre los papeles de mi abuelo una carta firmada ante notario donde especificaba claramente que el fondo era exclusivamente para mis estudios universitarios y nombraba a mis padres como simples administradores. Hasta mi mayoría de edad. Era oro molido. Armada con esa prueba y una indignación justa, tía Carmen comenzó a llamar a los familiares clave, aquellos que aún tenían algo de criterio, para contarles la verdad y mostrarles las evidencias. Algunos, los más cercanos a mis padres o los más cobardes, se mantuvieron en sus 13. Pero otros, unos pocos, comenzaron a dudar de la versión de mis padres. La batalla apenas comenzaba, pero por primera vez sentí que tenía con qué pelear. El inicio del proceso legal fue como entrar en una trinchera. Mis padres contrataron a un abogado que, desde el primer momento, pareció más interesado en alargar las cosas y en tácticas de desgaste que en buscar una solución justa.
Su primera jugada fue intentar una conciliación donde me ofrecían una cantidad ridícula, una fracción mínima de lo que había en el fondo, para terminar con este penoso asunto y que la familia vuelva a estar en paz. El licenciado Gutiérrez, con una sonrisa irónica, rechazó la oferta de plano, calificándola de insultante. Parece que sus padres aún no entienden la gravedad de sus acciones, Mateo, me dijo. Luego vinieron los intentos de intimidación más directos. Recibí llamadas de números desconocidos con amenazas veladas. Sofía, en un intento burdo de manipulación, se apareció un día en la casa de tía Carmen, donde yo me estaba quedando temporalmente. Lloriqueó, dijo que extrañaba a su hermano mayor, que todo era un malentendido y que si retiraba la demanda papá y mamá me perdonarían y todo volvería a ser como antes. La miré con una frialdad que no sabía que poseía y le dije que se ahorrara el teatro. Su rostro se contrajo en una mueca de rabia antes de irse dando un portazo. El licenciado Gutiérrez, mientras tanto, no perdía el tiempo. Solicitó formalmente todos los estados de cuenta bancarios de mis padres de los últimos 5 años. Quería rastrear el flujo del dinero, demostrar cómo el capital del fondo universitario había ingresado a sus cuentas personales y cómo, casi inmediatamente, se había desviado para pagar la remodelación y otros lujos. Como el enganche del coche nuevo de Sofía, que descubrimos también había salido de ahí. Al principio, mis padres, a través de su abogado, se negaron a entregar la información completa, alegando privacidad. Pero el juez, ante la evidencia presentada por mi abogado sobre la naturaleza del fondo, los apercibió severamente y les ordenó cumplir. Cuando finalmente entregaron los documentos, aunque a regañadientes y con omisiones que el licenciado Gutiérrez no tardó en señalar, el patrón de gastos irresponsables y el desvío de mis fondos quedó dolorosamente claro. La carta notariada de mi abuelo Anselmo que encontró tía Carmen se convirtió en la joya de la corona de nuestra evidencia. No dejaba lugar a dudas sobre el propósito exclusivo del dinero. El testimonio escrito de don Raúl, describiendo la ilusión y los sacrificios de mis abuelos, añadió un peso moral incalculable. La fecha de la primera audiencia llegó. El estómago me daba vueltas. Mis padres llegaron con su abogado, sus rostros eran una mezcla de arrogancia y victimismo. Elena iba vestida de manera sobria, casi de luto, intentando proyectar una imagen de madre sufrida. Ricardo mantenía una expresión hosca. Sofía no estaba presente, lo cual agradecí. El abogado de mis padres intentó desacreditar a tía Carmen durante su testimonio, insinuando que ella siempre había tenido celos del éxito de mi padre y que buscaba venganza o algún beneficio personal. Mi tía, con una dignidad impresionante, refutó cada insinuación con hechos y fechas, recordando incluso episodios pasados donde mis padres habían intentado aprovecharse de la generosidad de los abuelos. Cuando mis padres subieron al estrado, el licenciado Gutiérrez fue implacable, pero siempre profesional. Los confrontó con los estados de cuenta, con las facturas de la remodelación, con la carta de mi abuelo. Les preguntó directamente cuándo y por qué habían decidido unilateralmente cambiar el destino de ese dinero. Sus respuestas fueron evasivas, llenas de contradicciones. Ricardo intentó culpar a la mala situación económica del país. Elena rompió en llanto varias veces, diciendo que todo lo habían hecho por amor a la familia y que yo era un hijo cruel por someterlos a esa humillación. En un momento, acorralada por las preguntas de mi abogado sobre si consideraba justo haber gastado el dinero de mi educación en lujos, Elena explotó, por supuesto que era justo. Éramos sus administradores. Además, después de tantos años de privaciones, merecíamos darnos algunos gustos. Esa admisión, dicha con tanta arrogancia, resonó en la sala y supe que había sido un error garrafal por su parte. El juez tomó nota diligentemente. La batalla era dura, pero sentía que la balanza comenzaba a inclinarse a mi favor. Los días que siguieron a la audiencia fueron una mezcla de ansiedad y una extraña calma. Habíamos presentado todas nuestras pruebas, habíamos expuesto las mentiras y contradicciones de mis padres. Ahora solo quedaba esperar el veredicto del juez. Tía Carmen intentaba mantenerme ocupado, don Raúl me llamaba para darme ánimos y Andrés me sacaba a caminar para despejar la mente. Finalmente, llegó el día señalado. La sala del juzgado estaba cargada de una tensión casi eléctrica.
Mis padres y su abogado ocupaban su lugar, sus rostros impávidos, aunque noté que mi madre no dejaba de retorcer un pañuelo entre sus manos. Yo estaba con el licenciado Gutiérrez y tía Carmen, quien me apretaba la mano con fuerza. El juez entró y un silencio solemne llenó la estancia. Comenzó a leer su fallo, resumiendo los hechos del caso, la existencia del fondo creado por don Anselmo y doña Isabel con el propósito inequívoco de financiar mis estudios universitarios. La administración de dicho fondo por parte de Ricardo y Elena, y la posterior desviación de esos recursos para fines personales, específicamente la remodelación de su vivienda y otros gastos suntuarios. Luego, llegó la parte medular. El juez determinó, basándose en las pruebas documentales y testimoniales, especialmente la carta notariada de mi abuelo y las propias admisiones de mis padres en el estrado, que Ricardo y Elena habían incurrido en un claro abuso de confianza y una administración fraudulenta de los bienes que les fueron encomendados. Habían violado flagrantemente la voluntad de los fideicomitentes y habían priorizado sus intereses personales por encima de mi derecho como beneficiario. La sentencia fue contundente. Se ordenaba a mis padres restituirme el monto total original del fondo universitario, más los intereses legales acumulados desde la fecha en que debía haber tenido acceso a él. Pero eso no fue todo. El juez, considerando la premeditación de sus actos, el daño ocasionado a mi proyecto de vida y la angustia emocional que me habían infligido, demostrada por mi testimonio y el contexto de la traición familiar, les impuso una sanción adicional significativa por daño moral. La suma total era considerablemente mayor de lo que originalmente había en el fondo. El martillo de la justicia había caído, y con fuerza. Pude ver cómo el color abandonaba el rostro de mi padre. Sus labios se apretaron hasta formar una línea blanca. Mi madre ahogó un sollozo y se cubrió la cara con el pañuelo. Su abogado parecía haberse encogido en su asiento. Al salir del juzgado, una oleada de emociones encontradas me invadió. Alivio, sí, un alivio inmenso. Pero no había alegría desbordante, sino una tristeza profunda por todo lo que se había roto en el camino. Tía Carmen me abrazó con fuerza, sus ojos brillaban con lágrimas de emoción y justicia. Se hizo justicia, mijo, susurró. Tus abuelos pueden descansar en paz. El licenciado Gutiérrez me felicitó con una sonrisa de satisfacción profesional. Luchaste por lo correcto, Mateo, y ganaste. Mis padres pasaron a nuestro lado sin mirarme. Escuché a mi padre mascullar algo entre dientes que sonó a una amenaza, y a mi madre sollozar más fuerte. La noticia del veredicto corrió como pólvora. Doña Remedios, la vecina, seguramente ya estaba actualizando su base de datos de chismes. Algunos familiares que antes me habían dado la espalda o criticado, ahora guardaban un silencio prudente o incluso intentaban algún acercamiento torpe, pero era demasiado tarde para falsas lealtades. En los días siguientes, el abogado de mis padres intentó una apelación desesperada, pero fue desestimada rápidamente. La sentencia era firme. Comenzó entonces el doloroso proceso de ejecución. Mis padres no tenían liquidez para cubrir la deuda. El juez ordenó el embargo de sus cuentas y, finalmente, ante la insuficiencia de fondos, se decretó la valoración y posible venta de la casa familiar para saldar lo que me debían. Ver a los peritos valuadores entrando en la casa donde crecí, midiendo la cocina de lujo que había sido comprada con mi futuro, fue una imagen que nunca olvidaré. Era la amarga cosecha de su propia codicia. El proceso de recuperación del dinero fue más largo y complicado de lo que imaginé. Mis padres, o más bien su abogado, pusieron todas las trabas posibles. Pero el licenciado Gutiérrez fue persistente, y finalmente, tras varios meses que parecieron una eternidad, y después de que la amenaza de la subasta de la casa se volviera inminente, encontraron la manera de pagarme. Supongo que otros familiares, quizás el tío Rogelio para evitar mayor vergüenza, les prestaron parte del dinero, o tuvieron que vender otras propiedades o bienes que yo desconocía. Un día, el licenciado Gutiérrez me llamó, Mateo, el dinero está en tu cuenta. Ver esa cantidad reflejada en mi estado bancario fue surrealista. Era la llave para mi futuro, sí, pero también el recordatorio constante de una batalla dolorosa y una familia rota.
Con la ayuda de tía Carmen y los consejos prácticos de Andrés, quien estaba empezando un pequeño negocio de servicio técnico de computadoras, decidí administrar ese dinero con la mayor inteligencia posible. Una parte considerable se destinó a una cuenta de inversión específica para mis estudios universitarios, matrículas, libros, manutención si decidía mudarme a otra ciudad. Otra parte la coloqué en un fondo de emergencia, porque la vida me había enseñado que los imprevistos siempre están a la orden del día. Y una pequeña porción, la correspondiente al daño moral, la destiné a algo que sentía que necesitaba profundamente, terapia psicológica. Decidí posponer mi ingreso a la universidad un semestre más. Necesitaba tiempo para sanar, para asimilar todo lo ocurrido, para estabilizarme emocionalmente. Durante esos meses, además de mis sesiones de terapia, ayudé a Andrés en su incipiente negocio. Aprender a reparar computadoras, tratar con clientes y ver cómo un pequeño emprendimiento crecía con esfuerzo y honestidad, fue increíblemente terapéutico. Me dio un sentido de propósito y me demostró que podía construir cosas valiosas con mis propias manos y mi intelecto. Mi relación con tía Carmen se fortaleció hasta convertirse en el lazo familiar más importante de mi vida. Ella era mi ancla, mi consejera, la abuela que la vida me había devuelto. Don Raúl seguía pendiente de mí, siempre con una palabra de aliento. Con mis padres y Sofía, el contacto era inexistente. Supe por tía Carmen que habían tenido que vender la casa finalmente, aunque lograron mudarse a una más pequeña en otra colonia, lejos de las miradas y los chismes. Nunca hubo una disculpa, ni un intento de acercamiento genuino. Y yo, sinceramente, ya no lo esperaba ni lo necesitaba. Finalmente, llegó el día. Con mis documentos en regla, mis finanzas organizadas y una sensación de paz interior que no había experimentado en mucho tiempo, me inscribí en la Facultad de Ingeniería en Sistemas. Elegí una universidad en otra ciudad, no muy lejos, pero lo suficiente para sentir que comenzaba un capítulo completamente nuevo. Mientras caminaba por el campus en mi primer día, con mi mochila al hombro y el sol de la mañana en la cara, no pude evitar sonreír. Había perdido una familia en el camino, o quizás, simplemente había descubierto la verdadera naturaleza de la que tenía. Pero en ese proceso, me había encontrado a mí mismo. Había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en billetes, sino en la integridad, en el respeto por uno mismo y en la lealtad de quienes te valoran por lo que eres, no por lo que pueden obtener de ti. Mis abuelos habían soñado con que yo volara alto. Quienes debían cuidar mis alas me las habían querido cortar, pero la justicia, el amor de quienes sí me querían y mi propia determinación me habían permitido reconstruirlas, más fuertes que antes. Miré el cielo azul, respiré profundo y di mi primer paso hacia el futuro. Mi futuro.